Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video. Bueno, nuevo entre comillas, porque hoy volveremos a hablar de Retratos de sus hijos, Cuentos de lo extraño, escrito por George R.R. Martin. Ya había subido una reseña de este libro hace aproximadamente unos 8 meses, pero volviendo a ver el video realmente no me gustó, estaba muy oscuro, estaba muy mal hecho. Agua ya ha pasado por el canal y ya he aprendido ciertas cosas sobre edición y otras cosas, por lo que vamos a hablar de nuevo de esta gran compilación de cuentos de George Martin. Quiero aclarar antes que nada que este libro, a pesar de varios elementos similares que pueda llegar a tener con Wildcards o Canción de Hielo y Fuego, no tiene nada que ver con esas sagas, y mucho menos con otras historias de Martin. Si bien algunas están situadas en un universo compartido, no todas son exactamente compartidas. Algunas son independientes unas de otras, pero en este caso todas son independientes. Empecemos con el cuento que le da nombre a esta compilación, Retratos de sus hijos. A todos les gustan las historias de fantasmas, ya sean historias románticas, historias oscuras, historias de terror, historias de ciencia ficción, historias de superhéroes. Pero la historia de fantasmas que nos va a contar Retratos de sus hijos es una bastante perturbadora. Richard Contling es un escritor bastante famoso, uno muy reconocido que ha vendido muchos libros y es muy famoso. Pero aquí nos vamos a enfrentar a un problema con ese escritor. Él ha echado a perder a su familia, su matrimonio y su relación con su hija por anteponer a los personajes que él ha creado considerándolos sus propios hijos, incluso más que su propia hija. A la larga, Richard Contling va perdiendo a su familia, va perdiendo todo lo que él es, hasta que un día algo llega a su puerta, un paquete misterioso, el cual él obviamente se siente intrigado. Lo abre y se da cuenta de que es el retrato de uno de sus personajes ficticios. Al tomarlo como un halago, este hombre lo cuelga en la pared. Pero al llegar la noche, va a tener una conversación bastante íntima con este fantasma, o más bien con su hijo. Conforme va avanzando la historia, nos vamos a dar cuenta de que tragedias bastante grotescas ocurrieron en la vida de Richard Contling y en la de su familia. Así que estos fantasmas, estos hijos suyos que él tiene, lo van a confrontar. Lo primero que quiero destacar respecto a este cuento es cómo Martin usa elementos clásicos, algo similar a los fantasmas de Scrooge, solamente que en un entorno bastante grotesco y bastante macabro. No significa que vaya a haber sangre a diestra y siniestra, sino que se oculta en lo poético. En la imaginación de Martin muchas cosas horribles pasan, pero él aún así las logra pintar de una manera que se llegan a escuchar tan bellas, pero no le quita lo grotesco. Y si hablamos de historias de fantasmas, se tienen que sentir como historias de fantasmas. Es como si una historia de zombies no se sintiera como una historia de zombies, como en las películas de Resident Evil, sino que más bien se sienten algo fuera de ese tono. En este caso, esta historia, a pesar de que es un tono bastante diferente, sí se sigue sintiendo como una historia de fantasmas, y sobre todo una con una personalidad bastante peculiar. Es bastante fuerte el relato, tengo que decir que es bastante grotesco, si te llegas a sentir muy sucio después de leer el relato, pero en el buen sentido, no es como que de, ¿qué acabo de leer? No, ¿qué acabo de hacer? Es como de, wow, ¿qué acabo de leer? Me siento mal, pero está increíble. Las relaciones que Martin trabaja tanto con Richard Contling y con su hija son bastante profundas, son bastante complejas. Y a pesar de que se encarga de unas 50 o 60 páginas aproximadamente, este relato desarrolla perfectamente a los personajes. No tienen un desarrollo muy amplio donde conoces cada multifaceta de ellos, cada capa de detalle. Conoces lo que es esencial para la historia, conoces lo que hace a Retratos de sus hijos un cuento bastante peculiar de George Martin. Y sobre todo, personalmente, uno de los mejores. Cada escritor, cada religión y cada persona tiene bajo su propio punto de vista un fin del mundo, el día en que todo va a acabar y todo se va a hacer. Pero bajo la perspectiva de George Martin, el fin del mundo y el día del juicio final, si es que así lo quieren llamar, va a empezar en una taberna, con un tipo amenazando que va a matar a un cliente frecuente de ese lugar. De eso trata La Hora de Cerrar. Lo bueno es que hay una intriga sobre saber por qué van a matar a este hombre que hizo algo extraño, pero no se siente como una intriga común y corriente de ¿qué va a pasar? ¿Quién es? O algo así. Es como de interesante. Cuéntame más y quiero ver que lo mates. Es algo más o menos así. Un detonante de esta historia es que hay un elemento de fantasía, un elemento fantástico, no como El Señor de los Anillos, no como Canción de Hielo y Fuego, sino algo
un poco más sutil. Y este elemento, si bien termina jugando un papel bastante interesante, no se siente como algo salido directamente de un libro de elfos o enanos, sino que se siente salido del mundo real. Es un poco cómico, hay varios chistes negros, chistes fuertes, que sí te llegan a sacar una risa y hace como que digas, oye, calma, calma, calma. Hay una intriga, pero mira, también hay chistes, hay un buen desarrollo de personajes y sobre todo tiene un buen giro al final, que es explosivo ese giro. Ahora hablaremos de los corredores, que ya le hice un audio relato un tanto extraño, pero aquí se los dejo. Esta es la historia de Adrian Colmer, un investigador que vive en un universo donde hay 1000 mundos, donde alienígenas y otras especies conviven como si fueran una sola especie. Este hombre tiene una particularidad, puede leer las mentes de las personas y en base a eso él hace trabajos de detective. El problema es que tiene ciertos ataques de inseguridad y de ansiedad. En una ocasión un hombre llega para pedirle ayuda porque unas personas lo han estado acosando por muchos años, por mucho tiempo, y siempre que la policía atrapa a estas personas lo terminan dejando libre. Este detective va a averiguar qué es lo que está pasando exactamente con este hombre. Lo primero que quiero destacar de Los Corredores es que se siente un cuento similar a los de Philip K. Dick, con un ambiente futurista, distópico, pero que aún así logra empatizar contigo en el sentido que te recuerda algo clásico. A mí personalmente me recordó a películas clásicas como lo son las de Pedro Infante por la ambientación. No porque sea un universo futurista o algo similar, sino porque en los detalles sutiles hay muchos elementos que me recuerdan a esa época del blanco y negro, como lo es el misterio, la música jazz, un poco de actuaciones repetitivas pero aún así muy interesantes. El protagonista es uno bastante carismático, bastante inteligente y bastante enigmático, que si bien juega un papel importante, no se roba completamente la historia porque hay un espacio para todos y cada uno de los otros personajes. El giro inesperado es completamente inesperado y sobre todo un muy buen giro que te pone a reflexionar bastante sobre qué estás haciendo con tu vida. Lo malo de este cuento es que va bastante rápido, son 10 páginas donde te introducen toda la información, todo el desarrollo y todo el clímax. Incluso la conclusión es bastante rápida. Por otra parte, no hay un buen desarrollo como en los cuentos anteriores, no es como que digas, oh, este detective es el mejor por esto y por esto y por aquello. No, es como que, oh, genial, un detective bastante interesante. Y ya, pero creo que lo que hace de este cuento uno bastante X y bastante meh es que pierde su propia esencia. Al tratar de, o no sé, se parece demasiado a los cuentos de Philip K. Dick, que realmente no lo sentí como un cuento completamente de George R.R. Martin, sino que lo sentí más como un tributo a Philip K. Dick. Ahora hablemos de Recuerdos de Melody. La historia es un tanto similar a lo que una persona podría esperar de una persona tóxica. Melody es una mujer autodestructiva, tóxica, es un parásito prácticamente. Un día llega a la puerta de uno de sus amigos de la universidad, que es abogado, recordándole una promesa que hicieron en la universidad y que fue sellada de una manera bastante peculiar. Este hombre, al sentir lástima por ella, la deja entrar a su casa, pero tarde o temprano lo va a sacar de quicio. Aquí George Martin nos plantea una idea bastante común, pero muy pocas veces muy bien aprovechada, que es el sentimiento de la amistad, el sentido de pertenencia y sobre todo el dejar ir las cosas. Al ir desarrollando esto bajo varias perspectivas, tanto la de Melody y la del abogado, nos da un panorama un tanto más amplio, tanto de flashbacks y tanto de desarrollos en el presente de la historia que te dejan con ganas de seguir leyendo y leyendo y leyendo. Las emociones se trabajan bastante bien junto con los personajes, puesto que sientes la ira, el odio, el rencor, el sentido de la amistad, sientes absolutamente todas las emociones que los personajes llegan a sentir, y no en un mal sentido, sino que dices, oh, maldita Melody, eres una desgraciada, y oh, eso fue muy inteligente. Más o menos así. Y no se siente un relato forzado. Todo va fluyendo naturalmente hasta llegar a una conclusión. Recuerdos de Melody es un relato de terror. Lo puedes considerar terror fantasioso, terror psicológico, terror relacionado a la ciencia ficción. Pero el giro que le da este toque especial a este cuento es uno sumamente escalofriante que te deja los pelos de punta. Lo único malo que yo puedo decir de Recuerdos de Melody es que es muy pesado. Es un poco somnífero, pero es bastante interesante aún así. Ahora hablaremos de Asedio. Asedio es una historia extraña, mezcla elementos de ciencia ficción y elementos históricos.
Aquí nos vamos a meter, aunque suene raro, literalmente nos vamos a meter en la cabeza del presidente de Finlandia que está viviendo un asedio en plena Primera o Segunda Guerra Mundial, no recuerdo, aquí les voy a dejar de qué guerra es. El problema es que él empieza a escuchar voces extrañas que le dicen qué hacer respecto a ciertas circunstancias tácticas y militares. Este hombre piensa que está loco, pero realmente lo que tiene dentro de su cabeza son viajeros del tiempo de una agencia del futuro. Lo primero que hay que destacar de asedio es el uso de elementos históricos que realmente son veraces. Realmente sí hubo un asedio, realmente sí hubo una guerra en medio del frío, pero lógicamente no lo sé, no hubo uso de tecnología avanzada para meterse en la cabeza de los grandes poderes y evitar una gran guerra. Interesante. El concepto de ciencia ficción de viajes en el tiempo siempre ha sido uno muy complicado, uno muy complejo que dependiendo de cada persona, cada escritor y cómo esté plasmado va a dar un resultado positivo o negativo en la audiencia. En este caso es uno agridulce, ahorita vamos con eso. Aparte de esto se siente un cuento bastante extraño. Es como una mezcla de una película de ciencia ficción como Blade Runner 2049 y una mezcla de 1917. Y es bastante interesante, realmente es bastante interesante. Asedio realmente no me gusta y está lejos de ser uno de mis relatos favoritos de George R.R. Martin. Lo primero que hay que destacar respecto a lo malo es que no te explica mucho. Hay muchos escritores que te dejan solamente cosas necesarias que necesitas para entender la historia y no te cuentan más cosas y es como de, algunos lo hacen bien, algunos lo hacen mal. En este caso falta muchísima información, faltan que te expliquen muchísimas cosas, muchísimos elementos, cómo funcionan los viajes en el tiempo, qué repercusiones pueden tener exactamente estos viajes en el tiempo, tanto en el presente, en el pasado y en el futuro. Todo eso no te lo explican, se centran más que nada en contarte la historia, pero ni eso lo hacen bien por falta de estos detalles. No hay una cohesión en la historia, es como que de repente hay saltos tras saltos tras saltos en el presente, en el pasado, en el presente, en el futuro, y así sucesivamente que no puedes establecer cronológicamente los hechos hasta que lo llegas a releer varias veces, pero para este punto ya es bastante tedioso y bastante pesado. Los personajes son muy apáticos, son muy vulgares sin sentido, llegan a actuar como estúpidos y no en el buen sentido, y sí realmente deja mucho que desear en cuanto a un desarrollo de personajes y de historia. Es bastante confuso por lo mismo de los viajes que no se terminan explicando, por todas esas cosas que Martin deja al aire libre y que no terminan teniendo una relevancia importante. Aparte de esto, el final es bastante extraño, y no en el buen sentido. Dejando de lado ahora ese lado de ciencia ficción y un poco de terror de George Martin, hablemos de la parte que más caracteriza este libro, la fantasía, empezando con el dragón de hielo. Adarra es una niña que nació el día más frío de toda la historia. No tiene nada que ver con la mecánica del corazón, este relato es 1000 veces mejor. Esta niña nació, pero hay una peculiaridad con Adarra. Ella es bastante fría, literalmente. Tiene una piel un tanto azul y dicen que fue tocada por el invierno. Cada vez que llega el invierno, llega un dragón de hielo. O cada vez que llega un dragón de hielo, llega el invierno. Nadie lo sabe. En este mundo fantástico hay guerra con los ejércitos del norte, que tienen dragones. Entonces Adarra se va a ir viendo envuelta en las situaciones más allá de su pueblo y cómo va a lidiar con esto a la par que todas las personas le hacen el feo prácticamente. Si hablamos de George Martin en el mundo de la fantasía, estamos hablando de algo bastante interesante. Canción de Hielo y Fuego, El Dragón de Hielo y otros miles y miles de relatos que él tiene son unos de los ejemplares de la fantasía más peculiares. Y este de aquí no es la excepción, prácticamente no es la excepción y es uno de los que le darían las pautas para crear Canción de Hielo y Fuego. Abro paréntesis. Este relato no tiene absolutamente nada que ver con Canción de Hielo y Fuego, a pesar de que muchas editoriales lo vendan como la precuela de Canción de Hielo y Fuego. No tiene nada que ver con el mundo de Poniente ni de esos. Lo primero que quiero destacar en cuanto a este cuento es que es un cuento bastante emotivo y muy fantástico. Tiene elementos de fantasía que tú puedes prácticamente encontrar en cualquier cuento de fantasía. Tiene un buen desarrollo de personajes y uno bastante emotivo. Adarra, como la protagonista, es muy carismática. Realmente es una niña muy tierna, es una niña muy linda, que tiene un carácter bastante fuerte y tiene el valor para hacer lo que muchas personas no pueden llegar a hacer. Y eso es lo que a mí me gustó, poner a una niña en una situación que no le corresponde y aún así que tenga la madurez para tomar decisiones que ni un hombre puede tomar.
bravo Adarra, bravo. Aparte de esto, George Martin nos da una etapa única que no he podido sentir de nuevo, ni en Canción de Hielo y Fuego, ni en Wildcards, ni en ninguno de sus otros libros. Aquí realmente es una etapa de Martin bastante dócil y bastante interesante, que si bien no se ha repetido completamente del todo, puedo decir con certeza que es una de sus mejores etapas este cuento. La ambientación se siente bastante real, si sientes que realmente hay un reino del norte con dragones de fuego que van a venir a atacar tu ciudad, atacar tu aldea o donde sea que estés. Sí se siente que hay dragones, se siente que hay caballeros, que hay reyes, que hay espadas, que estás en un mundo medieval como el de las fantasías. Y George Martin lo trabaja bastante bien. Lo que más hay que destacar es el giro final. Si alguna vez han sentido que se les desgarra el corazón y que han querido ponerse a llorar por leer algo que resulta muy trágico, El Dragón de Hielo deja muy estúpida la boda roja. Realmente, si te sale lágrimas, tienes ganas de llorar, pero no son lágrimas de tristeza, son lágrimas de machos. Ahora hablemos de la que es personalmente mi historia favorita de este relato, que son las canciones solitarias de Larendor. Aquí nos presentan a Sharra, una mujer que va viajando de mundo tras mundo tras mundo. Es una trotamundos que va escapando de la ira de 7 dioses. No son los mismos de Canción de Hielo y Fuego, tengo que aclararlo también. En una ocasión, tras escapar de estos dioses malignos, llega a un planeta bastante extraño y bastante peculiar, donde es rescatada por un juglar llamado Larendor. Este hombre vive prácticamente en ese planeta él solo. Él es el rey, él es el señor, él es todo en ese lugar prácticamente. Entonces, pues, pónganse en el lugar de Laren. Estar toda tu vida solo, sin ninguna compañía, pues, ¿qué haces? La salvas, ¿no? Sharra va a despertar y Larendor le va a proponer algo. Tras haberle salvado la vida y curarla de todas sus heridas, él le propone que se quede con él un mes. Solamente un mes. Y después ella es libre de irse a donde quiera. Un buen trato, ¿no lo creen? Pero de esa historia va a salir una muy bella historia de amor. El misticismo de la historia creo que es lo primero que tengo que destacar respecto a las canciones solitarias de Larendor, puesto que mezcla varios elementos de fantasía que terminan siendo completamente fantasiosos, no son nada realistas y sí te dejan llevar un poco más a la historia. Los protagonistas son bastante carismáticos y son bastante tiernos los unos con los otros. Tienen una química bastante peculiar, pero sobre todo, la historia de amor que manejan es una que muy extraña, tengo que decirlo, no es algo que yo haya leído antes, pero sí es bastante emotiva. Martin aquí usa mucha de la creatividad que él tiene para desarrollar elementos mágicos, elementos fantásticos, desarrolla los personajes de una manera exquisita, para mi parecer. Aparte de esto, le da un giro desgarrador a la historia. Si bien no está a la altura del Dragón de Hielo para tirarte a llorar, sí se siente como un final que dices, así debió acabar. Las canciones solitarias de Larendor se me hacen igual uno de los cuentos más humanos y uno de los mejores que tiene George R.R. Martin en su repertorio de cuentos. Ahora hablemos de uno de las Tierras Perdidas, que por fortuna o por desgracia Paul W.S. Anderson le va a hacer una película a este relato. Aquí nos van a presentar a Alice la Gris, una bruja que te puede conceder todo lo que quieras. Todo. Solamente que le vas a tener que soltar una muy buena paga. Pero no es recomendable hacerlo porque te da lo que quieres, pero no exactamente. La historia de este relato despega cuando un paladín va con esta mujer a pedirle un favor en nombre de la princesa. Y es que la mujer se pueda convertir en una mujer lobo. O sea, por las noches se pueda convertir en un lobo o en lunas llenas y en las mañanas, en los días, sea una princesa. La mujer, Alice la Gris, dice que lo va a hacer, pero el paladín, al estar enamorado de esta princesa, le da dinero a Alice la Gris para que Alice la Gris falle en su tarea de que la mujer se pueda convertir en una mujer lobo. Ella dice que lo va a hacer y se embarca en las Tierras Perdidas junto con ayuda de Boyce, un hombre que conoce estas tierras, para guiarla y traerle la piel de un hombre lobo. La historia es bastante revuelta y ahorita vamos a hablar de por qué siento que es una historia agridulce. El concepto es bastante interesante, da para mucho. Siento que en este universo se pueden desarrollar muchas historias de Martin o de otros de sus colegas como Melinda Snodgrass, Walter John Williams, Victor Milan, pero él ya falleció hace un par de años. Roger Zelazny igual creo que pudo haber hecho algo interesante en este mundo.
Este relato me recuerda mucho a lo que es Conan el Bárbaro. Creo que es bastante violento, tiene mucha acción, tiene muchos giros, pero no puedo decir algo más allá de lo que ya haya dicho de los otros relatos, puesto que siento que es un concepto desperdiciado en una sola historia. Los personajes son bastante fríos, si bien el giro está bastante bien dado, siento que le faltó mucho a este relato para que sea un buen relato. O sea, siento que se quedó a medias. Tiene varios conceptos interesantes, tiene un mundo fantástico interesante, pero no lo terminó explotando Martin. Solamente tenemos un cachito de algo que pudo ser una cosa inmensa, pero solo tenemos una historia. No está ni bien ni mal, realmente. Ahora vamos con el que es la peor historia que yo haya leído de George R.R. Martin. Una noche en la casa del lago. La historia, discúlpenme, pero es una bastante floja, realmente ni siquiera yo la entendí, ya releí bastantes veces este relato, pero la historia va de lo siguiente. Molocos el melancólico va vagando por un planeta Tierra que está a punto de extinguirse, que está a punto de morir, y de repente encuentra una casa en un lago donde se puede hospedar, puesto que el mundo está a punto de acabarse. Molocos el melancólico se va a encontrar ahí con varias personas y va a converger en un acto extraño. Lo único que tengo que decir que me gusta de este relato es como Martin une varias historias que convergen en un solo punto, algo que terminaría usando tanto en Wildcards, tanto en Canción de Hielo y Fuego principalmente. Lo malo es bastante más cosas. A diferencia de Asedio, que te explican ciertas partes, ciertas cosas interesantes, aquí no te explica nada. No te explican qué es Molocos el melancólico, qué es este mundo, quiénes son las demás personas. Está bastante flojo, está bastante hecho solamente por hacerse. No hay una magia que lo diferencie de otros cuentos de Martin, a menos que consideren que el cuento sea malo y sea una especie de magia. Hay cosas bastante ilógicas que realmente yo estaba leyendo y de... ¿Qué? ¿Qué? Me reía de lo que no entendía. Y lo releía y lo releía. ¿Qué estoy leyendo? No tiene pies ni cabeza. Los giros son completamente estúpidos y sacados de la manga. Creo que este cuento es prácticamente un deus ex machina en toda la expresión de la palabra. Así que sí, es una historia bastante floja porque no te termina de explicar nada. No son personajes empáticos, es un relato bastante, y cuando digo bastante es bastante vulgar. Si en Retratos de sus hijos nos contó las cosas más horribles de una manera tan bella, aquí siente como si alguien te estuviera haciendo esto. No lo hace con cariño, solamente por odio. Entonces, Una noche en la casa del lago no es un buen relato y mucho menos el mejor que puede tener George R.R. Martin. En conclusión, Retratos de sus hijos, Cuentos de lo extraño, es una compilación que le hace honor a su nombre, pero una que tiene bastantes conceptos interesantes que terminan siendo explotados en su mayoría y otros que terminan siendo un simple meh. Eso es lo que a mí me pareció este libro, esta compilación. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima.